Para Esteban Rimoldi, no en la cancha de fútbol, porque eso es otro tema que vamos a dejar afuera para otro momento, pero sí en lo que tiene que ver con lenguaje técnico de lo jurídico y también con un prisma político en esto que sucedió, porque están entrelazadas las dos cosas. Gracias por venir, Esteban, como siempre. No, gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, de fútbol hablamos después porque ahí vamos a pelear. Esteban, bueno, esto ocurrió ayer, estas declaraciones del juez, que tiene que ver con, también realizadas en otro lugar, ¿no? En otro ámbito, en otro espacio, y que en lo personal voy a decir esto, muy pensadas. La percepción que tuve es que estaban muy pensadas y sabiendo que iba a tener la repercusión. Esto es lo hablo desde mi óptica absolutamente subjetiva. Pero apelamos justamente a la invitación a vos para que nos ayude a pensar sobre esto. No, yo coincido con vos. Ser juez de la corte no es una pavada, no es fácil y hay gente que es muy preparada normalmente. Hemos tenido cortesanos que no, pero esto sí, uno puede disentir con ellos o hasta pensar distinto, tener una ideología diferente, pero creo que es evidente que todos tienen un nivel de preparación alto. Entonces, además hay gente que está acostumbrada a estar en estos foros, con lo cual uno tiene casi la certeza de que cada una de las palabras que dijo fueron pensadas, meditadas y utilizadas, elegidas con precisión. ¿Cuál fue el primer pensamiento que me vino a la mente cuando leí las declaraciones o leí la ponencia de Rosenkrantz? Bueno, que es una verdad a medias lo que dice. Es cierto que en el contexto actual, nosotros no tenemos que olvidarnos que vivimos, quizás un poco marxista, ¿no? Pero vivimos en una sociedad que está organizada en base a conceptos económicos. Y la nuestra es una sociedad capitalista de consumo que está teniendo actualmente, ya hace unos años, un giro hacia el neoliberalismo, en donde si la premisa del capitalismo es la producción, la premisa del neoliberalismo es la especulación. Y en esas sociedades organizadas en base a esos modelos económicos, eh, al decir de Pepe Mujica, son muy exitosas para la generación de riqueza, pero han fracasado, fracasan rotundamente en lo que se refiere a distribución de esa riqueza. Es decir, se dan procesos de concentración de riqueza muy fuertes, y la pandemia ha dejado en evidencia esto, ha profundizado la concentración de riqueza, es decir, ha ampliado la brecha entre los que tienen y los que no tienen, generando sociedades más desiguales. Y entonces, en ese sentido y en ese contexto, lo que dice Rosenkrantz, bueno, es cierto, sí, en un contexto de acumulación en pocas manos de la riqueza, no va a alcanzar para cubrir todas las necesidades, o si establecemos que a través de cada necesidad hay un derecho, no van a alcanzar los recursos. Lo que me parecía a mí muy interesante es que Rosenkrantz pone sobre el tapete una discusión que yo creo que la República Argentina y en general América Latina se debe, que es cómo se va a distribuir el ingreso que tenemos. Si vamos a seguir sosteniendo un sistema de acumulación en pocas manos, en donde hay un modelo económico, por ejemplo, no casualmente, como vos decías, este discurso se da en Chile, que es una sociedad muy polarizada dentro de América Latina, en donde la desigualdad es muy grande, o si vamos a intentar construir sociedades más equitativas. Ahora, yo creo que la consigna atrás de donde hay una necesidad, hay un derecho, tiene que ver a esa construcción de sociedades más igualitarias, que, que va de la mano, por ahí leía una, antes de venir, estaba leyendo distintas opiniones, leía una opinión del doctor Zaffaroni, que va de la mano con el desarrollo de los derechos humanos. Si uno se toma el tiempo de leer, por ejemplo, la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, va a ver que habla de derecho a la vida digna, derecho al ambiente sano, derecho a la alimentación, derecho a la seguridad social, derecho al trabajo, bueno, ni hablar de las garantías penales. Entonces, si uno se pone a pensar, bueno, ¿dónde hay una necesidad? ¿Hay una necesidad a un ambiente sano? Bueno, sí, ya está regulado, ya hay una norma que tiene jerarquía constitucional que dice que eh, los habitantes de los pueblos tienen el derecho al ambiente sano. Hay una necesidad habitacional, bueno, uno va a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y a la propia Constitución Nacional y va a encontrar que ya hay un derecho que está diciendo sí, las personas tienen derecho a una vivienda. Entonces, evidentemente, hoy
las necesidades elementales, no me gusta la palabra básica, pero elementales de todo ser humano están normatizadas. Yo creo, por eso creo que no tiene mucho sentido discutir si hay derecho o no hay derecho, porque los derechos ya están técnicamente, les puede gustar más o menos a determinadas personas, pero los derechos están, sino lo más interesante a mi modo de ver sobre esta frase provocadora, sin lugar a dudas, Total, de Rosencrantz, es decir, total. bueno, ¿cómo, cómo distribuimos el ingreso o la renta en la nación? Digamos, discusiones que nosotros no tenemos saldadas. De hecho, Argentina en el peor momento de la pandemia tardó 8 o 9 meses en sacar una ley que era un aporte extraordinario magro, eh, y las excepciones o exenciones a las multinacionales o empresas grandes las sacaron en 2 minutos. Entonces, me parece que por ahí pasa lo interesante de este debate. Ahí, bueno, estamos escuchando una futura abogada Ah, que muy bien. tenemos No, yo no le había contado, ¿viste? Yo me quedé calladita. aquí en la aristocracia. Y pensaba también que, digamos, salgo por un ratito, aunque está linkeado el tema jurídico, ahí hablabas que, y también lo compartía con vos, de la precisión de las palabras que utilizó, incluso en los tiempos y en los espacios que utilizó para decirlas. Sabemos que esta puja de distribución, que es eterna, en la humanidad es eterna, en los diferentes pueblos tendrán mayor o menor intensidad en cuanto a las épocas, y nombrabas el neoliberalismo que muchas y muchas también pueden ponerlo o visualizarlo en diferentes herramientas con las cuales actúan, ¿no? Y me da la sensación o tengo la percepción de estos últimos tiempos también de que están actuando de una manera bastante sincronizada en diferentes ámbitos. Por ahí a veces la justicia, lo político, lo mediático, etcétera. Y hay términos que son utilizados con precisión. El populismo, ¿no? El populismo como peyorativamente desde un punto de vista, ¿no? Como una expresión política de diferentes pueblos del mundo. Y me parece que hay una intención por parte del neoliberalismo y de sus herramientas también de satanizar, es un modo casi religioso de decirlo, pero sí estigmatizar, disminuir el potencial que tiene las luchas populares en diferentes lugares del pueblo y lo nombra con mucha precisión, ¿no? No solamente el populismo, sino en alguna parte también relacionada a una frase que está ligada a la historia, compartan o no compartan la experiencia del espacio peronista de aquí de la Argentina está muy ligada a las luchas populares en general también, ¿no? A una figura en particular. Y creo que el neoliberalismo a través de sus herramientas está atacando sincronizadamente también cuestiones que tienen que ver con las luchas populares y los emblemas también de las luchas populares. Sí, hay una... uno tiene que leer de todo, ¿no? Pero pues, si vos lees a Durán Barba, él saca un libro muy famoso cuando gana la presidencia Mauricio Macri, y él decía que la discusión política hoy no pasa por, lo estoy parafraseando, Sí, no, sí, no sí. recuerdo el textual, pero él decía que la discusión política no pasa hoy por la verdad ni por lo que sucede o no sucede, sino por los sentimientos y las emociones de las personas. Entonces, en este sentido, eh, la forma más eficaz de esquivar los debates es justamente reducirlo a emociones y sentimientos, es decir, reducir el debate. Si yo digo, bueno, el populismo es malo porque crea la expectativa de consumo, y entonces todos son vagos, bueno, todas estas frases hechas que uno ya conoce, lo que está haciendo es negar el debate y ver lo importante del debate es lograr una síntesis y avanzar, es decir, buscar definir qué tipo de sociedad queremos construir y avanzar en ese sentido. Pero además tiene una trampa porque tampoco hay que olvidarse que existen los populismos de derecha. Tal, sí, Donald Trump, él tal cual. pero no es que uno lo dice porque está parado en esta posición ideológica, sino que Donald Trump era un tipo que era populista de derecha porque tomaba determinado capital simbólico que tiene la derecha y él arengaba en ese sentido. Bueno, lo mismo sucede con nuestra derecha. Si uno escucha los discursos políticos hoy tienen un contenido mucho más emotivo y simbólico desde lo ideológico que de contenido político. Entonces uno aparece diciendo determinados personajes, bueno, el que quiere andar armado, que ande armado, hay que meterle bala a los delincuentes,
está lleno de vagos, de planeros, digamos. Hay que entrar con metralleta, cuesta Claro, el bueno, todo web, eso sangre. explota y hurga en preconceptos ideológicos que se dan en determinadas capas sociales. Y bueno, eso es un populismo, nada más que de otra orientación. Ahora, si, como decía, es una frase, la frase que ataca a Rosencrantz o que intenta desacreditar, es una frase que en el fondo tiene aspiraciones de una sociedad equitativa. Exacto. Entonces, si el ataque es a esa sociedad equitativa, habría que plantear, bueno, este espacio político, ¿qué tipo de sociedad quiere? Y está bien que sea el debate, digamos, no hay que esquivarle al debate. La democracia lo que hace, o las organizaciones eh, políticas lo que tienen que hacer es dirimir conflictos y tensiones. En toda sociedad va a haber tensiones e intereses que pujan. El tema es cómo los dirimimos y para qué lado los dirimimos. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que tenemos que nosotros que prestar atención no es si Rosencrantz es antiperonista o No, 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 digamos, no. eso que piense lo que quiera. Yo lo leía leí distintas noticias. Acá lo importante es qué sociedad propone él. Claro. Porque la Bueno, propone Sí. claramente, si uno sí, lo ve. por supuesto. La propone Además, claramente. él no puede despojarse de su condición de juez y de juez de Corte Suprema. Yo esto lo vengo diciendo hace rato. El peor problema que tenemos nosotros es el Poder Judicial. Siempre hablando en general, ¿no? Porque hay honrosas excepciones. Obvio. Pero es un poder del Estado, un poder político, porque uno lee la Constitución y dice poder del Estado, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Es uno de los tres poderes políticos del Estado. Es que es un poder elitista. No los elige nadie, digamos, lo elige el presidente con acuerdo del Senado. No tienen control de nadie, porque los políticos, en general, los de cargo ejecutivo o legislativo, a nosotros nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero ellos periódicamente se someten al voto popular y la gente los vota. El mismo Milei, que es una expresión residual, digamos, de la política, casi que, ¿cómo decirlo elegantemente? Casi que le baja el precio a la política, pero lo votó la gente a Milei. A los jueces no lo vota nadie. Y una vez que están ahí en el cargo, están de por vida, salvo Sí. alguna cuestión que caigan en desgracia y en la rosca. Es casi monárquico como subsiste, ¿no? Bueno, mismo en el lenguaje, vos Tal en los cual. escritos es su señoría, vuestra señoría. Hay gente, hay abogados que todavía se separan cuando entra el juez como si fuera una especie de entelequia Para. que te mira. ¿Sucede esto en...? Sí, en algunos casos sí, no en todos. No en todos. Mirá. No, se paran porque entra el juez. El juez, de hecho, tiene, si vos entrás desde la distribución geográfica de una sala Uy, de me audiencias, Sí. claro, no, bueno, en algunas salas de audiencias, sobre todo en la penal, el juez ocupa un lugar central y como de más altura, que tiene que ver con una distribución del espacio. El espacio habla. De la Geografía de importancia. poder también, ¿no? Claro, bueno, entonces es un poder que necesita ser reformado en el sentido de democratizado y que además la sociedad se sienta involucrada. Hoy es uno de los poderes más desprestigiados que tienen, es la institución más desprestigiada, creo, si no me equivoco, que está aún más desprestigiada que los sindicatos. Nadie va a aplaudir a un juez por su trabajo. Cuando se juntan en tribunales no es para aplaudirlos, es para recordarles otras cosas, pero ¿eso qué significa? Que evidentemente necesitamos un poder judicial democrático, un poder judicial que la gente se lo apropie, ya sea después que lo critique o no, Pero pero siendo que sea, cercano. digamos, es como algo elitista, es algo lejano, que no ve la realidad de las personas, bueno, no las ve, está en otra, como en otro mundo. Y me parece que este concepto de Rosencrantz es desde ese lugar que él habla. Dice, bueno, muchachos, esto no es para todos. Digamos, hay algunos que tienen que pasar penurias para que otros la pasemos bárbaro. Me parece que ahí está la verdadera discusión. A mí me parece lo positivo de estos dichos, lo positivo, y sé que suena feo lo que digo, pero lo positivo es que fue muy, reitero esto, fue muy claro y puso en evidencia, sin maquillaje, sin nada, desde dónde está hablando y a qué poderes representa, ¿no? Me parece que es lo que tenemos que poner como... Sí, Hay además, veces que uno, viste, y es saludable, porque saludable, uno, exacto. yo creo que uno, bueno, yo obviamente para mí, ni siquiera coincido técnicamente. Él yo creo que está técnicamente equivocado humildemente, porque obviamente tiene Me gusta mucha más escuchar eso. capacitación, está más capacitado que yo, muchísimo más. Eh, pero hoy te vuelvo a decir lo mismo, basta tomarse 10 minutos, leer la Constitución, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y vamos a ver que todas esas necesidades tienen su reflejo en normas. Y eso genera, bueno, derechos. Obviamente a veces el Estado
por falta de recursos asigna urgencias y prioridades, pero igualmente incurre en responsabilidad por incumplimiento de estas normas de jerarquía constitucional. Pero lo que quería decir es que es saludable que él sepamos cómo piensa, porque es un juez de la Corte Suprema, sepamos desde dónde él hace una interpretación del derecho, porque bueno, después estaremos o habrá que estar más atento a sus fallos para ver si existe o no existe una adecuación de sus decisiones con las normas vigentes. Estamos hablando con Esteban Rimoldi, abogado de la ciudad de Esquel. Como digo, siempre me gusta decir, nos aporta un poco bastante de claridad sobre estos temas. Sí, Porque totalmente. digo, en la economía también, hay veces que apelamos a otras personas también que a veces nos dibujan demasiados rulos, demasiado maquillaje para explicarnos algo que está más cercano. Y vuelvo 2 segundos atrás, ahí cuando hablabas de los tres poderes, obviamente dos de ellos son de elección popular, te guste o no te guste, es así como sucede, y tiene que ver con cómo crees que se puede avanzar, si bien hay expresiones todo el tiempo de los sectores políticos, de los sectores populares, de diferentes lugares, con la idea de avanzar en la democratización del poder judicial, ¿no? De la justicia, como dicen algunos. Porque queda siempre en esto, en expresiones aisladas a veces, ¿no? Aisladas, no están coordinadas. ¿Cómo se podría llegar a avanzar en este tema para que sea un tema realmente puesto en eje central de la sociedad argentina y que se tomen las herramientas necesarias para continuar, que sería seguramente un proceso de acá a mucho tiempo? Pero no me lo imagino de qué manera, si ya se han probado algunas con expresiones diferentes. ¿Cómo lo imaginas vos? Yo creo que el peor problema que tenemos es que el Poder Judicial es el que controla y decide sobre todos los demás. De hecho, hubo tres experiencias de modificar la estructura del Poder Judicial. Ujú. Una se hizo con la presidencia de Cristina Fernández, la otra se hizo en la presidencia de Mauricio Macri, ambas fracasaron porque el Poder Judicial las paró, digamos en distintos sentidos, fíjate que son fuerzas políticas opuestas, en distintos sentidos, ambas terminó prevaleciendo la opinión del Poder Judicial. Y en el gobierno de Alberto Fernández se hizo un intento que quedó por ahora frenado. ¿Te acordás que se hizo una comisión de expertos donde había abogados y jueces de distinta procedencia ideológica, pero todos con antecedentes académicos incuestionables y profesionales? Y también quedó frenado. Entonces, es decir que no sé si la gente lo llega a advertir, pero hay una demostración de fuerza del Poder Judicial. Nosotros mandamos, ustedes van a pasar, estuvo el peronismo, estuvo el PRO, volvió el peronismo en una alianza, va a venir otro, todos pasan y nosotros nos quedamos, nosotros seguimos. Yo lo que imagino es que para poder romper esta situación que se da de fuerzas, tiene que haber un consenso en las distintas fuerzas políticas, decir, bueno muchachos, nosotros pasamos, todos los vamos a padecer, democraticemos el Poder Judicial y tengamos un Poder Judicial. A ver, ninguna institución va a ser perfecta, Obvio. pero La tengamos democracia es perfectible. claro, bueno, tengamos un Poder Judicial que esté más adecuado a un sistema democrático. Y creo que también falta quizá alguna acción de la sociedad. A veces hay mucha pasividad. Vos fíjate que cuando fue el famoso fallo del 2 por 1, ¿qué sucedió? Una Bueno, reacción. una plaza llena obligó a la Corte a ir para atrás. Ujú. Entonces, bueno, esto significa que también el poder judicial es permeable, quizá menos, pero es permeable también a las reacciones populares, ¿no? Te vuelvo a decir lo mismo, yo hace mucho tiempo no veo, nunca vi, creo que nunca vi, una manifestación popular para felicitar al Poder Judicial. No, nunca la vi. Y estoy tratando de hacer memoria desde que empezaste a hablar y no recuerdo ahí. Bueno, eso habla a las claras de que no hay una aceptación de las personas, del común de la gente de a pie, digamos, que padece al Poder Judicial, porque, a ver, eh, todo lo padecemos al Poder Judicial de alguna u otra medida. Algunos personalmente por un conflicto puntual que tuvieron, que les tocó padecer, y me viene a la memoria una trabajadora municipal que tuvo la suerte o la mala suerte de tener que controlar en un control vehicular a un juez local y por hacer lo que tenía que hacer, que era
una infracción porque no cumplía Cumple su con la trabajo, ley, ella. con la ley de tránsito, estuvo 2 años denunciada. Y bueno, finalmente fue sobreseída. Pero mientras tanto, como el infraccionado era un juez, bueno, estuvo 2 años sometido a un proceso penal que no sabía si iba a perder el laburo o no lo iba a perder. Entonces, no me refiero solo a estos casos particulares que padecen Pero al ejemplifica. Poder Judicial. También nosotros, cuando no podemos saber si determinado caso de corrupción es cierto o no es cierto, y si fue cierto que no se lo castigó, entonces ahí también estamos perjudicados como sociedad por el mal funcionamiento del Poder Judicial. Digo, esto también lo dice, para sacar de lo que es mi opinión, ¿no? También lo dice Hugo Alconadamón en el libro La raíz de todos los males. Él empieza diciendo que el problema de la corrupción es la impunidad. Y bueno, ¿quién es el responsable de juzgar? El Poder Judicial. Ahora, lo llamativo es que una institución en el que todos los sectores coinciden que funciona mal, sigue estando sin poder tocarse. Es como un Digamos, pantano, ¿eh? Un pantano. Y para mí, desde mi punto de vista, desde mi visión, es el peor lastre que hoy tiene la democracia. Hace que la democracia no sea mejor. Con un poder judicial sería mejor. Insisto, esto yo hablo de la institución. Hay honrosas excepciones, hay gente muy laburante, hay jueces muy buenos, hay de todo. Pero la institución, el poder judicial, lamentablemente no lo es. Totalmente. Antes de finalizar, Esteban, obviamente agradecido, somos muy rompepelotas, ¿no? Te invitamos a hablar, pero nos esclarece Sí. siempre cuestiones que tienen que ver con este tema y no sé si lo tendrás en conocimiento, ¿no? Vos estás más cerca de los temas jurídicos, obviamente, más que nosotros. ¿Esto sucede en diferentes lugares de Latinoamérica y del mundo, esta cuestión que sucede con el Poder Judicial, o es solamente una cuestión más cercana a nosotros? No, ahí yo no me animo a decir si sucede en todo el mundo, pero sí todos, por lo menos en América Latina, está la misma discusión del rol del Poder Judicial y los intereses a los que sirve. Eh, A ver, ¿quién termina definiendo hoy quién es juez y quién no es juez? Los jueces federales se designan por acuerdo del Senado. Entonces, si alguien quiere ser juez federal, o bueno, en este caso juez provincial en el Consejo de la Magistratura, salvo que seas del superior, ¿dónde vas a ir en el sentido más puro de la palabra? A rosquear. Y bueno, tienes que ir a rosquear al Senado, al Congreso, y después, bueno, ¿a quién vas a responder? Al que te puso y te sostiene. Digamos, ahora, si el proceso fuera inverso, por ejemplo, si un juez fuera electo por el voto popular, para sostenerse en el cargo, tendría que honrar entonces al interés popular, que fue el que lo depositó en ese cargo. Entonces, mientras la relación sea la inversa, mientras el juez venga de arriba y no de abajo, bueno, es muy probable Van a que... suceder estas cosas, van a seguir sucediendo estas cosas. Sí, correcto. Eh, Perdón te- el pesimismo, ¿eh? No, pero claro, pero es señora, la si usted... realidad a veces está bueno. Y cuando pasan estas cosas, ¿no? Que cada uno, como yo siempre digo, cada uno vive en su vida y cuando aparecen estas cosas nos replanteamos a ver qué pasa, cómo nos estamos organizando, ¿no? Es interesante también a veces parar un poco y pensar quién está, sí, entre comillas, arriba, ¿no? Sí, además las instituciones que nosotros tenemos no vienen de Marte ni de Júpiter. Las hicimos claro. nosotros y las sostenemos nosotros mismos. Entonces, bueno, ahí también tenemos que efectuar nuestra autocrítica como sociedad. ¿Qué dirigentes elegimos? ¿Qué jueces nos aguantamos? ¿Y qué hacemos nosotros como para poder modificar esa realidad? Juan, te agradecemos como siempre tu tiempo y ayudarnos a clarificar un poquito más algunas temáticas que están relacionadas obviamente al tema del Poder Judicial y necesariamente o indudablemente a el poder político también, ¿eh? Sí. No, Gracias. gracias a ustedes y bueno, cuando ustedes lo dispongan, a disposición. Esteban Rimoldi estuvo con nosotros aquí en La Aristocracia, le agradecemos como siempre, yo haría hasta archivos históricos de estas cuestiones porque son centrales a la hora de los análisis que nos propone, ¿eh?